Bien, verificación de parámetros físicos. Ya hemos hablado en profundidad del firmware de la BIOS como parte esencial a través del POST y de su interfaz para chequear que el correcto funcionamiento del equipo una vez ensamblado. Sin embargo, puede ser necesario que, bueno, puede ser, ¿no? Si se dan errores que impiden el arranque del equipo o genera algunos pitidos, algunos que nos dan a entender por dónde puede ir, pero no sabemos exactamente. Entonces, existen otros pasos, son más técnicos, más especializados, que requiere cierto manejo de herramientas y que tiene que ver con la verificación de parámetros físicos, eléctricos, que ya digo, normalmente se suele hacer en talleres especializados, personal que está acostumbrado al uso de multímetro, el uso de soldadores, tareas muy específicas, más de la parte incluso diría yo de electrónica, pero que conviene que conozcáis también. Por ejemplo, una fuente de alimentación en mal estado, lo que os pongo aquí, o reparar un cortocircuito en placa base, son tareas que en los servicios técnicos especializados pueden llegar a realizar y se requieren herramientas de diagnóstico eléctrico y reparación adecuadas. Y como comentaba, suelen tener cierta complejidad estas tareas, o por lo menos son muy específicas. Y, y a veces pues hay que evaluar si vale la pena llevarlo al taller y que nos cobren X euros, no lo sé, o si somos capaces de hacerlo nosotros, nos lo ahorraríamos. Pero si no, hay que hacer un presupuesto de la reparación y valorar el coste de la reparación frente a la adquisición de hardware nuevo de iguales características. Claro, si la placa es una placa costosa, vale 300 euros, más de 200 euros, por ejemplo, y la reparación va a suponer 50, 60 euros, pues compensa, ¿no? Reparar la placa. Pero sabéis que el hardware se actualiza o se moderniza muy frecuentemente, entonces una placa que se os estropee pasado 2 años y requiera una verificación eléctrica y vemos que hay que hacer alguna acción de taller y demás que os cobren 60, 70 euros, cuando la placa en el mercado existen placas modernas a lo mejor de 100, 150 euros con las mismas características o más pasados los 2 años. Claro, hay que valorarlo todo, si compensa o no. Eso es lo que quiero decir. eh, que a veces es más interesante comprar dispositivos nuevos con mejores características que reparar otros más antiguos. No obstante, siempre hay que valorar pues, lo que es el reciclado de esos componentes, la posibilidad de reutilizar el componente. Sobre todo también evitamos, aparte del ahorro que podemos tener económico, que realmente puede ser más rentable que no comprar nuevo. Luego lo nuevo es más caro, pero tendrá mejores prestaciones y hay que valorarlo. Entonces es más rentable reparar normalmente, pero y también sobre todo yo remarco el no tener excesiva basura tecnológica, es decir, no tirar componentes que pueden servir con una reparación adecuada. Bueno, pues esto es lo que decimos que es cuando un equipo no arranca, presenta un mal funcionamiento y vemos que ni siquiera a través de UEFI pues podemos detectar el fallo, como pone aquí. Esas comprobaciones eléctricas y esas reparaciones que podemos hacer desde un taller especializado, pues puede ser interesante, ¿no? ¿Qué herramientas se suelen utilizar para estas verificaciones eléctricas? Pues la herramienta principal es el polímetro, multímetro, tester, que ya comentamos en su día. Es un aparato para medir tensiones, intensidades, resistencias, capacitancia, es decir, medir componentes electrónicos que hay en la placa base fundamentalmente o en cualquier, o también la fuente de alimentación que nos da unos voltajes, unos amperios en los conectores, los bornes de la fuente. Pues con el polímetro, también llamado multímetro, tester, podemos pues comprobar esos parámetros eléctricos y ver si realmente están dentro de los que serían los de un funcionamiento correcto o normal, ¿no? Eh, bueno, pues hay que tener en cuenta respecto al multímetro que os he dejado algunos vídeos también, ahora después comentaré sobre cómo funciona. El hecho de multímetros, hay analógicos digitales, hoy en día yo creo que todos son digitales.
Los parámetros medimos voltios, amperios para intensidades, ohmios para resistencias. Esto es importante que lo entendáis. No entramos a explicar lo que es la electrónica y electricidad, pero que son las unidades con que se miden, los voltios para medir voltajes, los amperios en amperios o miliamperios. La electrónica suele trabajar en miliamperios y bueno, pues hay escalas para medir en amperios o en miliamperios. Ohmios son las resistencias electrónicas, los faradios, las capacidades también, de capacitancia, etcétera. Hay distintas unidades, ¿no? Si el tester es automático, él cambia de escala automáticamente. ¿Qué es esto de la escala? Mirad, los multímetros tienen distintas escalas, aquí lo veis. Entonces debemos situar, esto es una rueda que gira y la pones la flecha a la escala más adecuada. La escala os va a dar la precisión. Si yo quiero medir, por ejemplo, aquí tenemos V, voltios, en este lado. Fijaros, V voltaje, aquí quiero medir 200 milivoltios, pues tendría que poner 200 o menos, hasta 2 voltios, digamos, de 0 a 200 milivoltios sería situarlo aquí, de 0 a 200 milivoltios. Si yo sé que mi medición está en ese rango de 0 a 200 milivoltios, debo situar esta flecha, moverla, girarla, este interruptor, digamos, bueno, interruptor no, eso va girando y se sitúa donde queremos, situarlo aquí. Si sé que voy a medir, por ejemplo, en una placa base 3,3 voltios, aquí hay otro rango que va de 0 a 2, no, de 200 milivoltios a 2, no sería adecuado, pero este va de 2 a 20, este de aquí. Pondría ahí para medir 3,3. Es decir, lo pongo en el más ajustado a la medida que yo quiero hacer, inmediatamente superior, digamos. Si quiero medir por debajo de 2 voltios, entre 200 y 2 lo meto ahí, ¿no? Si meto entre 2 y 20, aquí, entre 2 y 200, aquí, entre 200 y 1000, aquí. ¿Significa esto que el de 1000 no puede medir 3,3? Sí que lo va a medir. Yo puedo poner aquí, me medirá el de 3,3, pero no me va a dar una precisión, no va a darme con el ajuste, no va a ser tan bueno como si lo pongo de 2 a 20. Digamos que él tiene 20 medidas de 2 a 20, por ejemplo, o 50 medidas de 2 a 20, entonces si las metemos de 2 a 20, 50 medidas, él las puede, va a tener un detalle que no es lo mismo si tengo que medir de 3,3 voltios sobre 1000, que me va a dar una precisión inferior, es unas 50 medidas dividida entre 1000, va a utilizar unos rangos de precisión peores, ¿no? Por lo tanto, ajustamos precisión buscando siempre el inmediatamente superior a la medición que estimamos, ¿no? Y bueno, pues se pondrían esos rangos y esos son las escalas. Lo mismo para amperios, lo mismo para amperios en continua. Este simbolito es en continua, este es en alterna, voltios en continua, ohmios, pues lo mismo tiene su escala. Diodos, esto para medir diodos. Y bueno, pues sería la escala adecuada que habría que poner. Aquí hablo de que si es automático. En el caso de automático no es necesario la escala. Este es el caso de la derecha, un multímetro automático donde simplemente digo quiero medir voltios en alterna, voltios en continua, lo pongo ahí y él ya ajusta la escala más adecuada en función de la medida. Son más caros, este es Fluke, que es una empresa muy importante, que este multímetro pues igual vale 200 euros o más. Claro, hay multímetros muy económicos de 30 a 40 euros que podéis encontrar o incluso menos en cualquier tienda de los chinos que decimos y bueno, pues ahí podéis encontrar multímetros básicos que suelen ser manuales y bueno, tenéis que tener eso en cuenta. El multímetro va a tener unas pinzas para medir y vais a tener el rojo para medir tensión y el negro para medir común, se dice que es la masa, el 0 voltios o el valor digamos inferior, y el rojo es el valor superior de la medición. Siempre necesitamos una referencia con dos conexiones, es decir, en electricidad nunca mides solo con un cable, necesitas dos, porque lo que vas a medir son diferencias, es la diferencia de tensión, la diferencia de las intensidades corren entre dos puntos, es decir, los amperios se mueven entre dos puntos, luego hay que medir dos puntos,
Normalmente vas a necesitar dos conectores, por eso siempre encontraréis las dos pinzas, roja y negra. La negra va pues en su posición de común, que le llaman COM, encontraréis que está en negro en el multímetro, COM, y bueno, luego el rojo va, pues según queramos medir, pues ahí tendréis varios rojos. Por ejemplo, aquí tenéis uno para medir amperios, miliamperios, y otro para medir voltios, ohmios, diodos, faradios, hercios. El rojo iría aquí para medir voltios, pero si queremos medir amperios habría que ponerlo aquí, y si queremos medir en la escala de miliamperios, aquí. Y bueno, ya veis aquí fácilmente la medición, se pone el rojo en un extremo, el negro en el otro, y mide la diferencia en voltaje de uno al otro, 1,42. Esta pila está dando 1,42 voltios. Así es como se debe utilizar el polímetro. Bueno, hay unos vídeos, muestro. Voy a seguir comentando de todas formas las herramientas y luego veremos los vídeos. Otra herramienta que se suele utilizar en talleres especializados son los osciloscopios, que permiten ver señales en continua y señales en alterna a lo largo del tiempo, ¿no? La típica señal en frecuencia, el osciloscopio os muestra, le metes la entrada aquí y él detecta una señal, pues las frecuencias que podemos tener, los hercios, señales periódicas que llamamos, repiten en el tiempo, señales sinusoidales, sinoidales, que son formas así de onda, ¿no? Entonces todo eso lo podéis, bueno, también puede ser señales continuas, estas son periódicas o en alterna, que van alternando, y otras continuas es pues solo una señal fija. Y aquí pues se puede ver perfectamente frecuencias dentro de la placa, los gigahercios. Lo que pasa es que necesitamos osciloscopios que manejen esas altas frecuencias, esos altos rangos de frecuencia, pero podría ser pues para determinar el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia y el voltaje de una señal. El voltaje es el pico al que llega. Pues podemos localizar averías a distinguir picos de señal. Eso es interesante. A lo mejor veis que está aquí, de repente hace un pico, y es que hay algo pues que está generando un pico de señal, y eso no es correcto. Ruido añadido es que no sería esta señal, en vez de ir tan limpia, hay un ruido que es que como tiene un rizado ahí que hace que se pierda un poco la señal. Y ya digo, en continua y en alterna. El osciloscopio pues propio de talleres especializados. Y luego las tarjetas POST, que ya hemos hablado antes en la BIOS, que nos devuelve esos códigos de error más más específicos de la BIOS, que a lo mejor no por pantalla o por pitidos no somos capaces de distinguir el error, y sí que aquí nos devuelve ese código, ese número que antes hemos visto en AMI y bueno, en Asus, en todos los fabricantes podéis ver una tabla de códigos en sus manuales, etcétera. Bueno, pues esos códigos, para recuperarlos de la placa a veces es difícil, y tenemos un hardware adicional que son las tarjetas POST, que son de este tipo, que podéis comprar aparte y conectarla. Pues estos son puertos LPC, que es lo que quería decir antes, que las placas tienen puertos LPC donde están los jumpers de los LEDs, del audio y demás. Ahí hay unos puertos, se utilizan puertos LPC donde podemos pinchar estas placas y nos devuelven, como veis aquí, esos códigos, ¿no? Mira, aquí tenéis el LPC 1 y son un display que se llama esto, display LED, con el código que os va a devolver. Bueno, pues son placas de diagnóstico LPC, tarjetas POST, os encontraréis buscando por internet. Bueno, pues esto respecto a la verificación de parámetros eléctricos.